Bájale como un popurrí. Pero ya me lo aventé el domingo. ¿Lo repetimos? Un popurrí. Un popurrí. Un pupú de rico. No, hay que traigo diferentes tonos. Pero vamos a cantar el que tenemos como lema de Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Hoy de manera traigo Mi versículo favorito. Bonajita. En mi país decimos maracas. Ah, pues también. También maraca. Nosotros también marucas. Maraca. Yo no sé tocar poquito las maracas. Que se oigan así. No que se oigan como sonajas, no. No, pero me está diciendo, bueno. No, que sí son, así es el ritmo. Pero es que aquí, usted dice lo que... Ese es para dormir. No la es voy a cierto. tocar. No sé qué. Vamos, a ver. Vamos a empezar en el nombre del Señor. Ya el pastor ya dijo que es hora. Es tiempo ya, dice. Es tiempo ya. El curso es la harina. Vamos a empezar. Vamos a orar. Hermanas, vamos a orar. Tili, tili. Señor, estamos agradecidos contigo en estos momentos por darnos la oportunidad de venir a este lugar para alabar tu nombre y glorificarte también y bendecirte, Padre. Aunque mucha gente piensa que nosotros no podemos bendecirte a ti, pero sí. Porque dice en tu palabra, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Así que estamos agradecidos contigo por ello. Y te vamos a honrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar Nunca se apartará. Josué capítulo 1, si no lo sabes, para que se lo aprenda, ahí está. Y está larguito ya, versículo de memoria ya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en quién, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartarás, sube el volumen, del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hay un canto que se llama Atrévete. No sé, parece que lo he cantado 2 veces de que estoy viniendo con ustedes. Y quiero que se lo aprendan, ¿sí? Yo les voy a decir atrévete y ustedes me contestan, sí, igual. Y ya en el coro nos unimos con el que dice, con Cristo en tu vida lo lograrás. Y tu vida será diferente. Ahí más o menos ahí está el mismo tono. Atrévete, atrévete, vamos. Atrévete, todos, atrévete a ser diferente a los demás. Otra vez, vamos. Atrévete, vamos. Eso, atrévete. Atrévete a ser diferente a los demás. Con Cristo en tu vida
vez más, vamos a cantarlo, atrévete a ver. Atrévete, vamos. Atrévete, 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 atrévete a ser diferente a los demás. Yes. Atrévete, 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 atrévete a ser diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, con Cristo en tu vida, lo lograrás. Y tu vida será, ¿qué cosa? Diferente a los demás. Con Cristo en tu vida, lo lograrás. Y tu vida será diferente. Y tu vida será diferente otra vez. Y tu vida será diferente. Una vez más. Y tu vida será diferente. Un fuerte atrévete todos. A ver, vamos a ver. Atrévete. ¿Ven? Uno más y ya le vamos a saludar a nuestro pastor. Porque después se van a dormir. Hay que pintar este mundo para que se lo aprendan. ay, sí. Ya tengo varios cantos y se me olvidó traerlos ahora. Los tengo aquí. Demórese. En un. No, porque esos están más fáciles de que se saque copia. Ahí vienen hechos bien Yo se bonitos. los hago, hermano. ¿Verdad? Pues ándale. Vamos a hacer un himnario, van a ver al rato que. Vamos a cantar ese atreve. Hay que pintar este mundo, ¿sí? A ver si construimos una bandera roja y una blanca para. A ver, bien bonito. Hay que pintar el mundo, sí, a ver, todo de un bello color, para que podamos juntos vivir un poco mejor. Hay que pintarlo, hay que pintar este mundo, todo de un bello color, para que podamos juntos vivir un poco mejor. Oigan bien, rojo color de cereza, es el color del amor, blanco color de pureza, solo Cristo es el color. Hay que pintar, vamos, hay que pintar este mundo, todo de un bello color, para que podamos juntos, ¿qué cosa? Así es, vamos, hay que pintar este mundo, todo de un bello color, para que podamos juntos vivir un poco mejor. A ver esa bandera roja, mujeres, rojo color de cereza, es el color del amor. Hombres, así, blanco color de pureza, solo Cristo es ese color. ¡Vamos! Solo Cristo es ese color. ¿Quién? Solo Cristo es ese color. Amén. Dios les bendiga, pastor. Solo tu lugar. Cristo. Para continuar con nuestro estudio, hablando de la salvación. De lo que vimos la semana pasada, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿O le seguimos adelante? Le seguimos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la gracia de Dios, ¿recuerdas? Y la gracia la dividimos en dos partes. ¿Recuerda cómo se llamaban una? Entonces era uno la común, la gracia común, y otra la gracia salvadora. Quedamos que no es que haya dos gracias, correcto, es una sola gracia. Esta aplicada a todo el mundo la recibe,
y está aplicada solamente a aquellas personas que han recibido a Jesús, los que han puesto su fe en Él. A partir de hoy vamos a hablar un poco de cómo se aplica, ¿ok? Cómo se aplica la gracia salvadora a nuestras vidas. Recuerden que el tema principal es la salvación. Ahora mire, hay varios acontecimientos que deben de ocurrir en el proceso de la salvación. La salvación es instantánea, ¿ok? No es un paso, no es de que soy poquito salvo y luego medio salvo y luego 3/4, es instantánea la salvación, eso no se confunda. Pero en lo que es el paquete de la salvación, hay cosas que ocurren antes y cosas que deben de ocurrir después. Por ejemplo, tenemos la elección, el llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia, muerte y la glorificación. Bueno, la elección es parte de lo que vimos la semana pasada y vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Recuerden que hablamos de que unos son elegidos y otros, que hay una enseñanza de que dice, hay unos que son elegidos o predestinados. Entonces, ocurre antes, ahorita lo voy a explicar bien, pero esto ocurre antes, inclusive antes de que nosotros llegáramos a este mundo, antes de que nosotros naciéramos, esto ocurrió. Del 2 al 6 ocurren en este mundo, en nuestra vida. Del 2 al 6 ocurren en este tiempo, en nuestra vida. Parte del 7 también ocurre en nosotros en vida. Recuerden que entramos a la santificación, vamos en proceso de la santificación, pero no somos completamente santos, ¿ok? Entonces la santificación sí va avanzando uno en la santificación. Y el 8, la perseverancia, es en tiempos de hoy. Entonces, del 2 al 6, parte del 7 y el 8 ocurren en nuestra vida hoy. Claro, la muerte ocurre cuando uno va a la presencia del Señor, y la glorificación es cuando uno recibe el cuerpo glorificado, ¿ok? Este ya es con la venida del Señor. La semana pasada tocamos el tema de la elección o la predestinación. Somos predestinados, ya sea, la predestinación a tener la vida eterna con Dios o a tener la vida eterna sin Dios. Hay dos enseñanzas bíblicas que enseñan este tema. Uno es, usted lo ha escuchado, el calvinismo. Es una doctrina. Y otra es el arminianismo. ¿Okay? Esta fue creada por Juan Calvino. Juan Calvino es un francés, y el arminianismo fue uno de holandés. El calvinismo es el fundador de la iglesia presbiteriana, ¿okay? Ahorita les explico qué es lo que creen. Los calvinistas enseñan que sí hay predestinación, que Dios sí eligió antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos y quiénes no, ¿okay? Esto enseñan ellos. Los arminianismos, ellos enseñan que no. La doctrina de ellos es de que no hay predestinación, que Dios por uno da la elección al creer o no creer. Entonces, en esa teoría usted tiene que estar en algunos de los dos. Hay como 7 doctrinas esenciales diferentes entre ellos dos, ¿okay? En unas yo estoy de acuerdo con él, en otras no. En unas yo estoy de acuerdo con él, en otras no. Entonces yo no me puedo decir yo soy 100% calvinismo, porque no lo soy, ¿okay? Ni tampoco. Entonces podríamos decir que es una mezcla de ambos, de lo que ambos creen. Por ejemplo, él cree en la predestinación. Yo les dije la semana pasada que yo no, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son algunos de los pasajes del Nuevo Testamento
que hablan de la predestinación o la elección que hace Dios de las personas a ser salvas antes de que llegaran a este mundo. Hay unos pasajes que enseñan eso, bueno, que hablan de eso, pero vamos a ver más adelante que no precisamente están enseñando eso. Ahorita le explico. Esto lo vimos la semana pasada, 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, está diciendo Pablo a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Entonces Pablo está dirigiendo a una parte de todos los tesalonicenses y le está diciendo, ustedes fueron elegidos. No está diciendo que todos los tesalonicenses, dice, ustedes fueron elegidos para salvación, los creyentes que estaban ahí. Vemos en Efesios 1, 3, 4, de nuevo esto lo vimos la semana pasada, nomás esto es un pequeño repaso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro es Romanos 11:7. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, al parecer estos pasajes que le acabo de leer, ellos hablan de la predestinación, de que Dios eligió un grupo de personas. Y esos son los que usan ellos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esos pasajes nos enseñan que hay dos grupos de personas, los buenos y los malos, los técnicos y los rudos, hablando de lucha libre, los salvos y los que no son salvos. Quiere decir que no importa lo que uno haga en este mundo, de acuerdo a eso, Dios ya predestinó quién iba a ser salvo y quién no. Entonces puede ser una persona mala, pero si está predestinada por Dios de que sea buena, en algún momento va a ser salva. Puede ser que en el final de su vida, en el último momento, diga yo recibo a Jesús y así ya pues salva. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Uno más, Romanos 8:29. Son muchos versículos, A los que Dios escogió de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijos. Entonces, ¿será que realmente hay dos grupos? Si tomamos literalmente lo que estos pasajes hablan, podemos decir, bueno, si hay dos grupos, Dios los predestinó y a otros no. Pero estaríamos yendo en contra o estaríamos en choque con algunos otros pasajes de la Biblia que nos enseñan todo lo contrario. Recuerda, el ejemplo que le di la semana pasada es de que Dios es nuestro Padre y nosotros, por ejemplo, ahora ponemos yo como padre, mi voluntad, mi deseo es de que mis hijos todos hagan el bien, que caminen, que vayan por el bien camino, que sean temerosos de Dios. Esa es mi voluntad hacia ellos. Pero recuerden, las decisiones al final la toman ellos. Yo no voy a decir, yo no le dije a mi esposa, bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a tener tres niños, pero de los tres a uno lo vamos a dejar sin estudios, sin nada, sin preparación, lo vamos a ignorar? ¿Cuál de los tres? No sé, el segundo, sin saber quién iba a hacer nada. Si nosotros pensamos en la predestinación, estaríamos diciendo que Dios hizo eso con nosotros. Que Dios nos escogió a unos sin deberla ni temerla para ser hechos al infierno. Un ejemplo claro de cómo Dios no es quien endurece el corazón, lo vemos con el faraón. El faraón, Dios mismo dice por la dureza del faraón. Uno piensa al leer las escrituras que fue Dios quien lo castigó y lo mandó al infierno, pero no, dice que es por la dureza de su corazón. El faraón decidió no creer en los milagros, en las señales que Dios le estaba mandando. ¿Ok?
¿ok? Entonces, yo creo que Dios sí ama a todo el mundo, ¿ok? Y mandó a su Hijo a dar la vida por todos, no solamente unos cuantos elegidos. Porque si Dios hubiera mandado a Jesús solamente por los elegidos, para que los elegidos pudieran pasar la eternidad con Él, entonces no hubiera tenido ningún caso que Jesús hubiera muerto en la cruz. Podríamos razonarlo de esa manera. Entonces, no tendría caso que Jesús viniera a morir por aquellos que Dios ya había elegido. Bueno, ¿para qué muero si ya los elegiste? Ya sabes quiénes van a ser. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que yo digo que no hay predestinación. Somos predestinados desde el principio del fundamento, sí. Pero predestinados en comparación con las demás cosas que Dios creó. Dios no le dio la salvación a los ángeles. Dios no le dio la salvación a ningún animal, a ninguna cosa creada, solamente nosotros. Podríamos decir que Dios predestinó al ser humano, a todo el ser humano, a poder ser salvo. ¿Okay? Así podríamos aplicar la predestinación, que nos eligió desde el principio al ser humano, no a personas individuales, para ser salvas. El pasaje muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahorita vamos a hablar eso sobre creer, porque a veces confundimos o pensamos que la gracia salvadora de Dios solamente con creer basta. Pero vamos a ver que hay cositas más que hay que hacer. Bueno, hay cositas más que vienen a reflejar si una persona realmente creyó o nomás fue emoción. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De nuevo, ahí está hablando de la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Si Él ya hubiera tenido predestinados, no tendría caso mencionar eso. ¿Okay? Hubiera dicho, pues Él quiere que los que fueron predestinados, que ya sean salvos, que ya se apuren. Ese no es el razonamiento aquí. Además, dice que nosotros debemos de predicar el Evangelio, que es nuestra responsabilidad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien Dios no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí está diciendo Pablo a los romanos, debemos de predicar el Evangelio. Debemos ¿qué conmigo? La gran comisión. De la gran comisión. Porque si la gente estuviera predestinada a la salvación, entonces no iban a esperar a que yo les predicara el Evangelio. Dios ya tenía un tiempo para ellos, independientemente de que escucharan o no el Evangelio. Y Pablo dice, no, háblales el Evangelio, tienen que escuchar el Evangelio, porque dice, la fe viene por el oír, y oír que la palabra de Dios. Entonces, no podemos caer en el error de que esta persona no acepta, es terca, es cerrada de corazón, a lo mejor porque él es uno de los que no están predestinados a la salvación. No, eso no podemos pensar, ¿okay? Eso no debe de caber en nuestro pensamiento. La palabra de Dios es clara cuando dice que tenemos que tomar una decisión, creer o no creer. Deuteronomio, recuerda, nos da la misma opción. Dice Dios, yo voy a poner delante de ti dos alternativas, dos opciones. Tú elige cuál, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, inclusive Dios en ese capítulo de Deuteronomio le está dando al hombre la libertad de usar su libre albedrío, de tomar su propia decisión. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Quieres seguir a Dios o quieres seguir al mal? Josué lo dijo muy claro cuando le dijo al pueblo de Israel, bueno,
yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Y ustedes a quién van a servir? De nuevo, Dios nos crió para tener voluntad propia, emociones propias y poder tomar decisiones. No crió robots, no nos crió como los animalitos. Los animalitos no pueden decidir qué hacer o no hacer, ¿verdad? Ellos lo que hacen lo hacen por instinto, más que nada. Nosotros lo hacemos por razonamiento. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De nuevo, ese versículo estaría chocando con aquellas personas que creen en la predestinación, ¿okay? El calvinismo. Ezequiel 33:11 le dice Dios a Ezequiel: Ezequiel, diles a la gente, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. Entonces aquí está diciendo el Señor, dice, no me alegro de que unas personas, de la muerte del malvado. Si está diciendo que no se alegra de la muerte del malvado, ¿cómo podríamos decir que se alegra de la muerte de los que Él no escogió desde un principio? ¿Verdad? Entonces, de nuevo estarían en contraste. Entonces, Dios prefiere que la gente se arrepienta y se convierta y cambie su corazón hacia los buenos caminos. Entonces, la elección la recibió todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano, la elección, pero cada quien toma su decisión de aceptar, de recibir o no. ¿De aceptar qué? El llamado, es el segundo paso. ¿Okay? Entonces, Dios eligió a todo ser humano, al hombre como ser humano, no como persona individual. Ahora viene el llamado. ¿Okay? El llamado ¿por qué el llamado? Pablo dijo, ¿por qué sigue el llamado? Bueno, porque Pablo dijo, mira, lo vamos a poner en el orden que Pablo dijo: a los que predestinó, también ¿qué? También los llamó. Entonces viene el que sigue, también los llamó. Al que los predestinó, también los llamó. Vamos a hablar acerca del llamamiento, que es el segundo paso. El llamamiento es el tiempo en nuestra vida cuando Dios habla en nuestro corazón. No se confunda. No es que Dios cierto día el 1 de abril del 2001 decidió hablarme a mí. Ese no es el caso. Dios siempre nos ha estado hablando a través de diferentes maneras. Romanos 1 dice que nos habla con la naturaleza misma, con su creación, nos habla a cada uno de nosotros. Él siempre nos ha estado hablando. Pero ese llamamiento yo lo recibí ese llamamiento cuando Dios abrió mi corazón para poder entenderlo. Algo similar ocurrió cuando Pablo fue a predicar. ¿Quién era la que vendedora de púrpura? ¿Quién era? La que vendía púrpura. Lidia. Si usted lee el pasaje, dice que Lidia escuchó porque Dios le abrió su corazón. Ella puso atención a lo que Dios le estaba hablando, a lo que Pablo le estaba diciendo. Bueno, Pablo dice que nos llamó. ¿Para qué nos llamó el Señor? Si usted dice, el Señor me llamó, ¿para qué? ¿Fuimos llamados a qué? A servir. ¿A qué? A llevar. ¿Predicar? A servir, a llevar el evangelio. Servir, ¿qué más? Anunciarlas. ¿Para qué está Ahí predicando? está predicar. ¿A qué más? ¿A qué nos llamó el Señor? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento.
¿De dónde nos llamó? Si nos llamó, estábamos en algún lugar. ¿Dónde estábamos? Las tinieblas a la luz Las admirable. tinieblas a la luz admirable. Bueno, vamos a ver. ¿Nos llama para qué? Número 1. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hemos sido llamados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero se puede preguntar, bueno, ¿qué acaso no éramos ya nosotros hechos conforme a la imagen de Dios? Porque todos fuimos a la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué me está llamando ahora a que sea conforme a la imagen de Dios? Bueno, porque tenemos la imagen de Dios deteriorada. Recuerda que es por el pecado. Y esa imagen en el futuro se va a restaurar en la glorificación. O sea, somos llamados a llegar a este momento de la glorificación cuando la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. Las personas que no reciben a Jesús, ellos van a quedar con su imagen deteriorada, opacada por el pecado. ¿Ok? Esa es una de las experiencias. Mire, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes van a ser transformados a la imagen de Dios? Los creyentes, o sea, las personas que recibieron la salvación. Los demás no van a ser transformados a la imagen de Dios. Si nos llama, quiere decir que estamos en un lugar. Ya lo dijo la hermana Clarita. ¿Nos llamó de dónde? Estamos en las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Nos hizo un cambio de posición. ¿Ok? Estamos en este lugar, en el pecado, en la oscuridad. Dice, te voy a sacar de aquí y te voy a poner acá, en el trono, en la luz, en la verdad, o en la palabra de Dios. ¿A qué más nos llamó el Señor? ¿Qué más le podríamos agregar aquí? ¿A qué más nos llamaría el Señor? Al arrepentimiento, a servir, a seguirle, a adorarle. Vamos a ver algunos pasajes que la Biblia nos dice específicamente a qué fuimos llamados nosotros. ¿Ok? Fiel es Dios, el cual fueron llamados a qué? A tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, fuimos llamados para estar en comunicación, en contacto con Él. Y eso lo hacemos a través de ¿qué? De la oración. De la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos en comunicación con Jesús. Entonces, fuimos llamados a la comunión, a tener ¿cómo se diría? Intimidad. Una relación con el Señor, ¿no? Ese es el llamamiento de nosotros. Pero las personas del mundo no. Ustedes tienen ese llamamiento. Ahora, de que lo cumplamos o no, ¿verdad? Ahí está la diferencia. ¿A qué más fuimos llamados? Bueno, y les dice 1 Tesalonicenses, y les encargamos que anduviesen como es digno el Señor, que los llamó a su reino de gloria. ¿Ok? Entonces fuimos llamados al reino y la gloria del Señor. También fuimos llamados ¿a qué? Bueno, llamados a ser de Jesucristo. Ya le pertenecemos a Él, ya no estamos con el enemigo. Fuimos llamados ¿a qué? A la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados. Entonces, antes nos dejábamos llevar por la paz del mundo. Dice, no, tú fuiste llamado a la paz de Dios, a recibir la paz de Dios. ¿A qué más fuimos llamados? Bueno, ustedes hermanos, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. Y así que ya no estamos bajo la esclavitud, bajo las arras del enemigo. Ahora tenemos esa libertad en Cristo. Fuimos llamados a libertad, ¿ok? No a libertinaje, pero a libertad en el Señor. Es muy diferente. ¿A qué más fuimos llamados? 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación, que es el proceso que está aquí. Recuerda que el 7 le dije que parte ocurre en esta vida. Bueno, hemos sido llamados a santificación, a andar en santidad. Ninguno de nosotros aquí es santo, es una persona santificada. Estamos en el proceso.
Entonces, ya vio las diferentes cosas. Pero estamos en proceso de ser santos, que los canonicen y todo eso. Ah, no. Está clarita. Vamos a poner un altar aquí a la hermana iglesia. Es que mi suegra decía que a los hijos le iban a hacer, ella le iba a hacer un altar a los hijos porque los hijos eran unos santicos. Para toda madre sus hijos son santos. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados. O sea, fuimos llamados a la vida eterna. Se refiere a la vida eterna con Dios, ¿ok? Con el Señor. Entonces, miren, el ser llamados no es simplemente decir, como muchas personas lo dicen a veces, es que sentí el llamado de Dios y pasé al frente y hice la oración y listo. No, ¿ok? Como ya vimos, es mucho más que eso. Entonces, le digo porque muchas personas lo hacen. Emocional. Ajá, no responden a un llamado genuino, sino a una emoción temporal. Entonces, cuando una persona realmente recibe el llamado, ya veo, quiere decir que somos de Cristo. Yo no puedo decir, recibí el llamado y pasé y lloré y hice aquello y lo otro, pero mi comportamiento no lo demuestra. Sigo en las tinieblas, sigo haciendo la voluntad y las cosas del mundo. Entonces, eso es lo que aplica el llamado. ¿Ya vio para qué somos llamados? Vamos a ver el punto número 3. Sí, ¿vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? El punto número 3 habla sobre la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Transformación. ¿Qué es? Transformación. Si usted le dice, esta cosa está regenerada, o Un nuevo comienzo. un nuevo comienzo. ¿Qué más dijeron? Restaurada. Restaurada. Restaurar es como hacer algo que es viejo, hacerlo, cambiarlo de Algo que está dañado, algo que está dañado. Algo que está dañado y se vuelve y se... Bueno, la regeneración es el acto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. La regeneración también la conocemos como nacer de nuevo, ¿ok? Un nuevo comienzo. Entonces, regeneración también se entiende como nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, nos hemos regenerado, ¿ok? No en el aspecto físico, no en el aspecto carnal, pero en el aspecto espiritual. Mira lo que dice la palabra. Está Nicodemo, cuando Nicodemo fue con Jesús y se respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, o sea, el que no es regenerado, para que lo entienda, el que no naciere de nuevo, el que no es regenerado no puede ver el reino de Dios. Entonces, la regeneración es un acto completo de Dios. Yo no tengo nada, absolutamente nada que ver en la regeneración. Así como yo no tuve nada que ver cuando nací físicamente, de mi madre, yo no tuve nada que ver. Cuando fue mi nacimiento carnal, de igual manera no tengo nada que ver en el nacimiento espiritual, porque Dios es el que se encarga de todo en la regeneración. Fíjese lo que dice. Pastor, pero usted en esa parte no tiene decisión. ¿En cuál? En esa, cuando usted decide caminar con el Señor y usted decide nacer de nuevo, usted sí tiene decisión. No, yo no decido nacer de nuevo, yo decido en el llamado. Si el llamado, si uno responde al llamado de una manera genuina, Dios automáticamente va a hacer eso. Yo no le puedo decir: Dios, yo me entrego a ti, realmente te acepto y te confieso y que Dios te resucitó, pero no me regeneres. O sea, eso, entonces no estás recibiendo a Jesús. Es como decía al principio, muchas veces se enseña que la salvación es simplemente creer en Jesús y listo. Ahora, cree y ya. Y la persona se va muy contenta y dice: pues ya creí, ya soy cristiano y todo esto, pero la misma palabra nos enseña que hay gran cantidad de cosas que no es que vamos a hacer para terminar o para ganarme toda
la salvación completa, pero que van a demostrar que realmente que cuando creí, realmente lo hice con fe. Jesús mismo le dijo a los apóstoles, no la traigo apuntada, pero viene en Juan, que no es suficiente creer. ¿Por qué? Bueno, ahí tiene un pasaje muy conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios también, ¿qué? Eso está en Santiago. Uh-huh. Sí, y en Juan 8:31, en Juan 8:31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, ya habían creído en él. ¿Okay? Pero fíjense lo que les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, no solamente falta creer, pero también está la perseverancia. Tienes que permanecer en la palabra de Dios para enseñar que creíste. Yo puedo creer en muchas cosas. Puedo creer ¿en quién, por ejemplo? Puedo creer en un presidente, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Biden. Puedo creer en Joe Biden, pero no precisamente sigo las enseñanzas o las reglas o las leyes que él pone. O sea, puedo creer en él, pero no seguirlo. Es muy diferente. Dice Jesús, no, si crees, me vas a seguir. Y es un seguimiento incondicional, entregado a él. Entonces, no basta solamente con creer, como algunas personas lo dicen, y crean confusión en las personas, porque dicen, yo soy salva porque creí, pero no demuestras nada de lo demás. Entonces, Que dice que el Señor es el que da el crecimiento, es la regeneración que nos ha sido, Él nos da el crecimiento espiritual. él habla de cuando uno siembra la palabra, que uno la siembra, porque el Señor es el que le da crecimiento a la palabra dentro de uno. Sí. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, escuchen, ni de voluntad hermana, de carne. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, como decía, yo no tuve nada que ver con ese crecimiento espiritual, sino de qué? De Dios. Si no es por la voluntad, es el designio de Dios. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Nos hizo renacer, o sea, nos regeneró para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que, de nuevo, la regeneración es cosa de Dios, es algo que Él va a hacer en mí. Yo no puedo hacer eso en mí. Yo no me puedo restaurar a mí mismo. ¿Okay? El cuerpo probablemente sí, está hablando del restauramiento espiritual, lo de adentro. Ahora mire, el llamamiento y la regeneración podríamos decir que ocurren de manera simultánea. Aquí los separamos solamente como para irlos estudiando paso por paso, pero podríamos decir que ocurren de una manera simultánea. O sea, no es de que, sentí el llamado, ya sentí la regeneración. O sea, no hay esa distinción. Pueden ocurrir van de la mano. Van de la mano juntos. O sea, es un proceso junto. Lo que sucede en la regeneración es algo misterioso para nosotros. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Decía Nicodemo. Es algo misterioso para nosotros. Yo no entiendo cómo Dios me hizo una persona nueva o volví a nacer. ¿Cómo es que volvimos a nacer? Bueno, ese es el misterio. Es algo que Dios hizo en nosotros. Porque no podemos entender, muchas veces no entendemos lo que es la nueva vida. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, de nuevo hablando de la nueva vida en nuestro espíritu, no en el cuerpo. Debido a que la regeneración, el nacer de nuevo, es una obra que Dios hace en nosotros, quiere decir que solamente ocurre una vez en nuestra vida. ¿La regeneración? La regeneración, sí. O El nacer de nuevo.
O sea, cuando el Señor viene a nosotros. No. Recuerde que regeneración es sinónimo de nuevo, nacer de nuevo. O sea que yo solamente puedo nacer de nuevo una vez. Así como nací una vez físicamente, ya no puedo, aunque dice, ¿verdad? Yo no puedo meter, ¿cómo se? En el vientre de mi madre y volver a salir. Se nace una sola vez físicamente, se nace una sola vez espiritualmente. ¿Okay? Esto por aquellos que dicen que la salvación se pierde. Porque si la salvación se pierde, entonces yo perdería lo que Dios hizo en mí, la regeneración, y pasaría de ser nueva criatura, regresaría a ser vieja criatura. No puedo hacer eso. ¿Sí me expliqué? Sí, lo que pasa es que en realidad nunca se arrepintió sinceramente. Sí. Porque no... Ajá. Sí, las personas, pero hay doctrinas que enseñan que aunque dices, si la persona era salva y se aparta o hace, y ya perdió la salvación. Entonces eso no ocurre, como dicen, no fue una salvación genuina. Quizás imitó bien a los cristianos, pero no era genuina. Entonces la regeneración solamente ocurre una vez. Puede ocurrir una vez en nuestra vida. Yo no puedo estar regenerándome o nacer de nuevo cada 5 meses. Acepto a Jesús, nací de nuevo y de repente me aparté y ya a fin de año otra vuelta, Señor, te acepto en mi corazón, volviste a nacer. No, una sola vez es la regeneración. En un momento estamos espiritualmente muertos y al momento siguiente tenemos nueva vida espiritual en Cristo. Como le digo, no sabemos exactamente con exactitud cuándo ocurre este proceso de la regeneración. O sea, muchas veces ni lo sentimos, pero lo podemos expresar o lo damos a conocer con el tiempo, con el testimonio. El cambio se hace evidente a lo largo del tiempo. ¿Okay? ¿En cómo lo hacemos evidente? En nuestro comportamiento y haciendo las cosas que son gratas a Dios. Entonces, si yo respondí al llamado y Dios me hizo una persona nueva, realmente no el que yo lo diga los va a convencer, pero mi comportamiento es el que va a orar por mí. La regeneración es el acto de Dios que despierta la vida espiritual dentro de nosotros y nos lleva de la muerte a la vida. Así como el llamado tiene unos resultados, ¿cuáles son los llamados cuáles son los resultados de la regeneración? Debe haber algunos resultados. ¿Cuáles serían ellos? Ya vimos, me dijeron, cuando vimos el llamado, fuimos llamados ¿a qué? A ser de Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Vimos como a recibir la paz, a vivir en libertad. Vimos como 6 o 7 cosas que la palabra de Dios dice que a lo cual fuimos llamados. Bueno, lo mismo ocurre con la regeneración. Si realmente hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que debe de ocurrir? ¿Qué es lo que debe de pasar? O nacer de nuevo, ¿qué significa? Todo aquel que es nacido de nuevo, entonces ¿qué? Pues ya no practicas el pecado. Ese es cumplimiento de la regeneración, que se está llevando, que se hizo la regeneración en nosotros. Ahora, al decir no practica el pecado, no quiere decir que, como dice Pablo, ¿verdad? El pecado aún mora en mí. No es que nos apartemos del pecado. Uno sigue pecando porque, bien dice la palabra, somos humanos. Sí, está en la carne. Pero la diferencia es de que ya lo pensamos. No, el Espíritu Santo nos redarguye. Eso. ¿Sí? Ya no nos, como dice, Redarguye el pecado, a no pecar más. como dice Pablo a los romanos, dice, ya no se gozan en el pecado. O sea, ya no lo haces, pero te entristeces, te sientes mal, te afliges. en Romanos no os conforméis a este siglo. Ajá. Así que Ya tenemos la ayuda. la persona que ha sido regenerada o nacido de nuevo, entonces no practica el pecado. ¿El pecado por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestro nacimiento espiritual. ¿Qué más ocurre? No practica el pecado, pero ¿qué más? Bueno, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces debe de ¿qué?
debemos demostrar el amor. Amén. Si realmente eres una persona nueva, si Dios te regeneró, pues te demuestra el amor, porque Dios es amor. ¿Qué más? Bueno, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ya no, ahorita viene. Entonces vence al mundo. Esas son algunas de las consecuencias de la regeneración en nuestra vida, ¿ok? ¿Qué más sigue? Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha sido regenerado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué? No le toca. Así que si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, el enemigo No puede contra no puede contra nosotros. O sea, hay protección. Tenemos la protección de Dios. Por eso es imposible que digamos que una persona cristiana sea poseída por el demonio. Eso es imposible, porque la misma palabra los dice. Dios nos protege, Dios nos guarda, y el maligno no nos toca. No quiere decir que no nos pueda tentar o poner tentaciones sí, la tentación. Ajá. Sí, nos sigue aventando dardos todavía, pero Dios nos cuida de él. Aquellos que han sido regenerados, que han vuelto a nacer. Esa es una de las cosas que recibimos. Entonces, nos protege de Satanás, pero no de sus ataques. Además, como Dios nos protege, quiere decir que el enemigo no nos puede derrotar. Aquellas personas que dicen: es que el enemigo me tiene afligido, me tiene estresado, y está haciendo mentiras. Es la mentira, eso es lo que el enemigo quiere que creas, pero aquí dice que Dios nos guarda. Entonces debemos de confiar en esta palabra. Esta es una promesa de que realmente Dios nos cuida y nos protege como sus hijos. Bueno, estos son resultados necesarios en la vida de quienes han nacido de nuevo. O sea que si todos aquí hemos nacido de nuevo, a todos Dios nos protege contra Satanás. ¿Okay? No es que a unos sí, a unos no. A todos completitos, parejitos y por igual. No es de que la hermana la voy a proteger más porque vino a los estudios y a esta hermana no. No, a Dios nos cuida, nos protege a todos, así como nosotros a nuestros hijos. Entonces, si hay una verdadera regeneración, otra manera que se va a demostrar esto es cómo. El fruto del Espíritu. Es otra forma en que se va a demostrar nuestro nuevo nacimiento. ¿Es el fruto o los frutos? Los frutos. El fruto. Todo. Es el fruto. Los frutos del Espíritu, porque no es un solo fruto. Pero la palabra ya dice el fruto. Por su fruto los conoceréis. No, el fruto. Yo creía que los frutos que Vamos a quitarnos de... paz, paciencia, amor, Vamos a quitarnos de de duda. Y el fruto, dice, y el fruto del Espíritu es algo singular. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Entonces, aunque son varios, pero Dios la palabra lo pone como el fruto, un fruto solo. No es de que un fruto... Es que no es un solo fruto, sino que en el contexto de la frase, así, se está hablando de lo que es un fruto. ¿Sí me entienden? Un fruto, pero es un fruto de amor, porque no es un fruto de amor, paz, cada una es un fruto. Cada uno. individual. Entonces es una manera de demostrar con el fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu, como lo quiera ver. La paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. templanza. Entonces, eso es una manera en que usted va a demostrar si realmente usted es una persona renovada, restaurada y nacida de nuevo. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dejar con la regeneración.